Hola chicos, en esta ocasión vamos a hablar sobre los cuentos de los hermanos Grimm, en especial del cuento La muerte madrina. Primero hablemos un poco sobre los autores. ¿Quiénes son los hermanos Grimm? Fueron dos hermanos alemanes, célebres por sus cuentos para niños y también por su diccionario alemán, las leyendas alemanas, la gramática alemana, la mitología alemana y los cuentos de infancia y del hogar que fueron publicados en 1812 y 1815. Lo que esto les dio el reconocimiento a nivel mundial de la filología alemana. En 1812, los hermanos Grimm editaron el primer tomo de cuentos para la infancia y el hogar, en el cual publicaban su recopilación de cuentos, al que surgió en 1814 su segundo tomo. Una tercera edición apareció en 1837, pero esta ya fue expuesta por ellos mismos en 1857. En conclusión, sus estudios de la lengua alemana son piezas importantes del posterior desarrollo del estudio lingüístico llamado Ley de Grimm, aunque sus teorías sobre el origen divino del lenguaje fueron rápidamente deshechas. Ahora los dejaré con mi compañero Alejandro, quien les hablará sobre la literatura en la Edad Media. Buenas, hola Tatiana, hola John. Hola. Voy a hablar acerca de cómo era el contexto de la literatura en la Edad Media. Y es que, bueno, la Edad Media se caracterizaba por su falta de alfabetización. Las únicas personas que podían tener acerca de escritura y de lectura eran los clérigos de la Iglesia Católica. Eran los que se enfocaban en sus estudios. De resto, las personas del común se dedicaban era a labores como la agricultura, la agronomía. Casi todos eran campesinos y los pocos que vivían bien eran los reyes, pero tampoco se enfocaban mucho en cultivar su conocimiento. En el contexto de las personas no tenían salubridad, no tenían agua potable, no tenían una buena comida, vivían rodeadas de peligros y de enfermedades. Por esto, las familias eran numerosas, solían tener muchos hijos, no todos los hijos llegaban a convertirse en adultos y no todos los adultos llegaban a convertirse en ancianos. Por eso, este tipo de literatura eh, sería más sería más enfocada a que los niños comiencen a tener miedo a salirse, a tener miedo a salir de sus casas, a salir de sus granjas, porque cualquier cosa que vieran afuera podría significar un peligro. Las formas en la que el campo, podría haber pantanos, podría haber peñados, podría haber cualquier clase de peligro, inclusive los animales salvajes. Entonces, por eso en la literatura de esa época se mantenían unos ciertos prototipos que eran como vive el día, recuerda que vas a morir, memento mori, eh, carpe diem y todos estos ideas de la literatura que querían simbolizar que debíamos vivir nuestra vida literalmente como lo vivían en esa época, que era sin saber si el día de hoy vamos a morir, entonces debemos de vivir lo mejor posible. En cuanto a cómo se transmitía la literatura, en ese entonces la literatura se transmitía más de forma oral, lo transmitían los juglares, transmitían historias que se vivían en otros pueblos o en estos casos de esos cuentos se transmitían era de generación en generación. Al llegar la noche, ya que no había otro medio de entretenimiento, pues las familias llegaban y se reunían en torno al fuego de la chimenea y contaban sus historias. En este caso para enseñar a los niños de los peligros del mundo. Y luego, como ya lo había comentado la compañera Tatiana, todos estos cuentos de tradición oral, todas estas formas de tradición oral fueron recopiladas por los hermanos Grimm en sus cuentos.
Y pues ahora los voy a dejar con mi compañero John, que mi compañero John va a resumir el cuento de la muerte madrina. Listo, ahora vamos con el resumen de este interesante cuento que es La muerte madrina. El cuento relata la historia de un padre, de un pobre padre que acaba de tener a su 13º hijo. Este padre, angustiado por no tener que darles de comer a todos sus hijos, salió a caminar. En el camino se encontró a Dios, se encontró al diablo y posteriormente se encontró con la muerte. Ambos, todos, le propusieron hacerse cargo de su 13º hijo, pero el padre prefirió solo la oferta de la muerte, ya que el padre consideraba que la muerte siempre ha sido justa tanto con ricos como con pobres. Por ese motivo, acordaron. Cuando el niño creció, la muerte fue en su búsqueda para obsequiarle una planta con la cual el joven se convertiría en un doctor muy reconocido y las hierbas en su mejor herramienta. Pero la muerte le dijo que iba a estar en la casa de cada enfermo que pidiera su ayuda, que si veía la muerte en la cabecera de la cama, sería un doctor a quien podría salvar. Pero si encontraba a la muerte a los pies de la cama, significaba que debía dejarlo morir, pues ese era el destino que le esperaba. Y así fue. Al poco tiempo, el joven se convirtió en el doctor más reconocido en el reino y ganó gran reputación, pues la gente decía que con solo ver a un enfermo ya reconocía cuál sería su destino. En una ocasión fue solicitado por el castillo, ya que el rey se encontraba muy enfermo. El joven aceptó con la idea de que sería una oportunidad para aumentar su riqueza. Cuando llegó al cuarto del rey, se encontró con la muerte a los pies de la cama. Entonces empezó a pensar en cómo engañar a la muerte. Así que decidió voltear al rey, colocando su cabeza donde deberían ir los pies, y donde deberían ir los pies colocó la cabeza. De esa forma la muerte estaría sobre la cabeza y se podría salvar. La reacción de la muerte fue la esperada, se enojó mucho con el doctor, pero enseguida le concedió otra oportunidad. Después de todo, el doctor era su ahijado, pero sin embargo, le advirtió que si volvía a hacer una acción como esas, lo iba a pagar muy caro. Al poco tiempo, el doctor fue solicitado nuevamente por el castillo, pero esta vez el motivo era la princesa que se encontraba enferma. El doctor fue y se sorprendió al ver nuevamente a la muerte a los pies de la cama. Pero el doctor, a pesar de toda advertencia, decidió repetir la misma estrategia que con el rey para poder darle las hierbas y que la princesa se curara rápidamente. De inmediato, la muerte se enfureció como nunca y empujó al doctor llevándolo hasta una cueva que estaba llena de antorchas, unas grandes, unas medianas y otras muy desgastadas. La muerte mencionó que cada vela representaba la vida de una persona en la tierra. Luego, la muerte señaló una vela que estaba a punto de apagarse y le dijo al doctor que esa era la suya. A partir de aquí, el doctor le empezó a rogar y a implorar que le diera mucha vida porque todavía era muy joven, pero esta vez la muerte no tuvo piedad y terminó por tumbar la vela del doctor que causaría su muerte. Hasta aquí es el resumen de este interesante cuento, que digo desde ya que es uno de mis cuentos favoritos y también creo que es una de las mejores elaboraciones de los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces, para mí creo que es un cuento infantil que todo el mundo debería leer, tanto los jóvenes como los padres, por supuesto. Y ahora me gustaría conocer la opinión de Alejandro y de Tatiana. ¿Qué opinan sobre este increíble cuento? Claro, creo que todos deberíamos comenzar a leer los cuentos de los hermanos Grimm porque nos representa cómo era la vida en ese entonces. No solamente cómo la vivían, sino cómo la entendían, porque en ese momento pues pensaban en todo eso, pensaban en la muerte como una persona, como un ser con el cual pueden hablar o con el cual pueden discutir. Pensaban acerca de animales fantásticos, pensaban acerca de espíritus, de dragones, de brujas, y todo esto lo incorporaban a su vida diaria. No solamente pensaban que era falso, sino también pero no pensaban que era falso, pensaban que era cierto, que era algo con lo cual podrían encontrar. Entonces, leer los cuentos de los hermanos Grimm podía abrir las puertas a entender un poco la cultura de ese entonces. Además, también nos puede ayudar a entender un poco más la estructura del cuento en ese entonces, la oralidad de ese entonces, ya que pues estos cuentos eran relatados y luego sí eran escritos, luego coleccionados por ellos mismos y
bueno, repartidos así al pueblo. Es muy interesante cada historia, ya que pues lleva un cierto propósito, una cierta moraleja. Es importante conocer también estos cuentos, ya que pues los hermanos Grimm siempre quisieron como denotar lo que ellos vivían en ese entonces, como lo acaba de decir mi compañero Alejandro. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya súper encantado este video. Espero su suscripción, chicos, la suscripción. Y bueno, esperen con más contenido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.